Bienvenidos a Señor Reddit. En este hilo, tenemos a muchos nietos contando las historias de sus abuelos de la Segunda Guerra Mundial, desde abuelos en organizaciones secretas hasta abuelos que pasaron por campos de concentración. Mi abuela estaba en una división anfibia durante la Segunda Guerra Mundial. Esa división es la que llega por agua para combatir en tierra peligrosa. Nos dejó con pequeños fragmentos de su tiempo enfrente del Océano Pacífico. Entre ellas, su campamento solía estar completamente oscuro porque no querían ser visibles desde arriba. No se prendía ni un solo mechero en la noche. Sin embargo, un tipo en su cabaña fue a la letrina y se sentó a hacer cosas cuando escuchó algo raro. Sacó su mechero y lo encendió. Una pitón colgaba mirándolo fijamente a la cara. En otra ocasión, mi abuela y su amigo caminaban por la playa del Pacífico, cuando de pronto, su amigo se desplomó con el sonido de un impacto. Acababa de recibir un disparo en la cabeza de un francotirador. La decisión de ese francotirador permitió que yo naciera y que tú leyeses esto. Mi abuelo era médico en trenes, no en primera línea, sino donde llevaban los supervivientes de emergencia. Los alemanes eran conocidos por sabotear los puentes de los trenes y era un protocolo estándar detener el tren e inspeccionarlos antes de cruzarlos. Bueno, su conductor estaba borracho y no solo no se detuvo, sino que estaba yendo a toda velocidad hacia el puente cuando este explotó. Fue un escenario horrible. Mi tía tiene las fotos. Los escombros de la parte del tren que se cayó del puente eran horribles. Los trenes de madera no se descarrilan, se rompen, especialmente en un puente. Me lo describió y quise llorar. Mi abuelo perdió muchos buenos amigos ese día. Tengo una carta de mi abuelo. Era corta porque era B-Mail, un servicio de correo de la guerra con cartas de poco espacio. Básicamente decía: un amigo mío murió por una bomba escondida en el cadáver de una vaca. Los alemanes fueron unos locos con las bombas. Eran de lo peor con las bombas. Mi abuela estuvo en Francia durante la Operación Neptuno. Estaba por Normandía y me preguntó: ¿cuál crees que fue la lesión más común que tratamos ese día? Dije: disparo. Él dijo: no, por loco que suene. Las bombas que golpearon el agua al lado de los barcos de transporte crearon un vacío en el agua y provocaron que el barco se moviese fuertemente. Esto provocó que todos los hombres con sus pesadas mochilas cayeran mientras estaban de pie. Tú ves esto en una escena y dices: oh, se cayeron. Pero la realidad es que, con solo esto, ya tenían fracturas de espalda, rodillas y más rupturas de hueso terribles, literalmente antes de que siquiera empezara el combate. Si la fractura no era suficiente como para dejarte discapacitado, seguías adelante. En otras palabras, si no habías sido disparado, explotado o ahogado, eras alguien discapacitado. Esa guerra fue horrible. Mi abuela estuvo en la resistencia en Holanda. Nunca habló de la guerra con su esposa, hijos o nieto. Si se le pedía que contara historias, respondía: no será el responsable de las pesadillas de otro. Apagaba su audífono y tomaba una siesta en su silla. Mi abuelo también estuvo en esa resistencia y nunca habló de la guerra. Una vez regresó de alguna manera a pie a casa, pero fue enviado de regreso. Mi abuela tampoco habló de la guerra, pero hasta su muerte en la década de 1990, escupía al suelo si alguna vez veía a un alemán. Mis tíos solo recordaban el hambre y que no debían de hablar sobre ello. No creo que podamos imaginarnos lo que pasaron, a pesar de que todos hemos visto películas y esas cosas. Mi abuelo también estuvo allí. Tenía un número en el antebrazo que ninguno de nosotros había visto hasta después de que murió. Lo vimos en una fotografía oculta. Ese número indicaba que había sido capturado justo antes del final de la guerra y enviado a un campamento de trabajo forzado. La principal razón por la que nadie se dio cuenta del número fue porque él siempre llevaba mangas largas sin importar el clima. Nadie sabe por qué no fue asesinado a tiros en el acto. El campo fue liberado aproximadamente una semana después de su llegada. Mi abuela fue la única que conocía sobre esto, pero no dio a nadie ningún detalle. Mi abuelo austríaco fue reclutado a la fuerza por la Wehrmacht y su unidad empezó a pertenecer a la SS en 1944. La SS era una segunda fuerza de ejército alemán conformada por soldados extraordinarios. Mi abuelo fue herido en enero del 1945 en la batalla de las Ardenas mientras realizaba un ataque contra la armada estadounidense. Los estadounidenses lo curaron, mientras que su oficial alemán escribió una carta que envió a nuestra casa diciendo que mi abuelo había muerto en acción. Todavía tenemos la carta original. Fue prisionero de guerra en Francia desde entonces y tuvo que quedarse como prisionero por unos 2 años, ya que fue capturado como miembro de la SS y estuvieron retenidos más tiempo que los soldados regulares. Él todavía les guarda rencor a los nazis por robarle su juventud y hasta el día de hoy todavía tiene algunos fragmentos de bala en el pecho. Está agradecido de haber sido salvado.
Esta historia me la contó mi abuelo cuando yo era niño. Mi abuelo, como muchos italianos, fue reclutado para luchar por Mussolini en el ejército italiano. Fue enviado a luchar en la campaña africana. Estaban en marcha hacia un puerto, junto a una columna de tanques y artillería. El clima era fatal y caían muchos rayos, cuando de pronto, mi abuelo fue golpeado por un rayo. Se desplomó inconsciente al suelo y ni siquiera lo examinaron. Simplemente se le dio por muerto y lo arrojaron a un camión con víctimas. No fue hasta aproximadamente un día después, cuando llegaron a su destino, que fue inspeccionado adecuadamente. Lo habían acostado con otros muertos. Cuando uno de los hombres asignados a preparar a los muertos para el entierro notó a mi abuelo moribundo y temblando, se llamó a un médico y se encontró que estaba vivo, y fue enviado para ser evacuado y tratado junto a otros heridos. Antes de que pudiera ser evacuado, alguien de alto rango cambió las órdenes. El de alto rango creyó que quizá sería un amuleto de la buena suerte, así que le ordenó quedarse con la guardia de honor por el resto de la guerra. Esto fue muy oportuno para mi abuelo, ya que evitó que estuviese en terribles combates durante el resto de la guerra. Cuando éramos niños, solía divertirse mostrándonos la herida. Cuando el rayo lo golpeó en la cabeza y salió de su pantorrilla, lo que había dejado un agujero en su pierna. La piel había crecido sobre la pierna, por lo que no podía saber que algo estaba mal, excepto tal vez por una cicatriz. Pero, ¿por dónde salió el rayo? En su pierna. Él podía meter literalmente su dedo entero. Todos solíamos pedirle que nos mostrara y reaccionábamos como si fuera la cosa más asquerosa y genial del mundo. Mi abuelo no compartió nada de la guerra hasta que le dio Alzheimer. No me recordaba como su nieto y pensó que era uno de sus compañeros de la marina. Comenzó a hablar casualmente conmigo y me preguntó si recordaba cuando abrimos las cabezas de los soldados japoneses muertos para sacarles los dientes de oro. Se rió y me dijo que, en realidad, algunos no estaban del todo muertos cuando lo hicimos. La guerra es el infierno. Al igual que muchos, mi abuelo nunca dijo nada. Mi abuelo se fue a Europa cuando era adolescente y desde entonces nunca habló sobre lo que hizo, incluso en su lecho de muerte. Regresó no con una medalla de honor, sino con literalmente 3 medallas de honor, y nadie en la familia tiene ni idea de qué hizo para conseguirlas. Ni siquiera la abuela, nadie. Lo mismo con mi papá. Estuvo en la Fuerza Aérea durante Vietnam. Nunca contó ni quiso contar nada de lo que hizo, pero tras su muerte obtuvimos sus registros militares. Por lo que pudimos leer, había muchas hazañas. Mi padre tenía autorizaciones de alto secreto que le permitía acceder a mucha información secreta y trabajaba en sistemas de misiles nucleares. Literalmente todos, incluida mi madre, nos quedamos boquiabiertos. Mi abuelo también estuvo involucrado en cosas secretas de la Fuerza Aérea durante Vietnam. Se convirtió en ingeniero nuclear cuando salió. Mientras estaba dentro, era parte de un equipo que hacía los cálculos para el lanzamiento del misil Minuteman de los Hilos. Para entonces, ya estaban hablando de cómo enviar gente a Marte. Él realmente creyó que estaría vivo para ver eso. También participó en la decodificación de códigos y encriptación enemiga. Nunca dijo mucho, salvo el hecho de que sus compañeros tenían órdenes estrictas de matarse, si era necesario, el uno al otro, si alguna vez eran emboscados y capturados. Además, un día habló dormido y comenzó a recitar de memoria una enorme lista de números y letras. Eran como de unos 50 dígitos. No lo sé con exactitud, ya que nunca lo notamos, pero notamos que repetía la enorme lista una y otra vez. Les aseguro que estaba completamente dormido. Fue muy espeluznante. Esa es la historia de un superviviente del Holocausto, mi abuelo. Obtuve permiso suyo y el de mi abuela para escribir algo sobre eso aquí. Mi familia no estaba en la guerra, por decirlo así. Nosotros éramos judíos. Luchábamos para sobrevivir a la guerra. Mi abuelo estaba luchando contra los nazis de la única manera que podía, desde el interior de un campo de concentración. Después de sobrevivir a un campo de concentración, mi abuelo terminó pasando la mayor parte de 1945 en un Arbeitslagen en la Polonia ocupada por los nazis. A estas alturas, había sobrevivido día tras día lo que él llama el adelgazamiento en el campo de concentración, donde los prisioneros se ponían en fila y si alguno no podía pararse o se veía débil, era fusilado inmediatamente y sin previo aviso. Se convirtió en parte de unos pocos hombres que sentían el deber de hacer cualquier cosa que estuviera en su poder para luchar. Aquello era sabotear a los nazis. Mi abuelo y otros hombres comenzaron a hacer pequeñas grietas en las placas de metal que fabricaban.
mataran. Además, hacían que algunas partes que producían sean insignificantemente más delgadas que el resto. Otras partes eran un poco más grandes para que no encajasen donde debían. En otras palabras, estaban saboteando las armas que los nazis fabricaban. Un día los atraparon. Varios fueron fusilados, entre ellos inocentes. Mi abuelo dice, los nazis no tenían ni idea de quién estaba creando desperfectos, así que simplemente disparaban a los más débiles y a los que no les gustasen. Cuando la guerra se fue al sur y el pánico se apoderó de los nazis abandonaron el lugar y obligaron a caminar a los prisioneros. Apenas podían dar un paso, pero sabían que tenían que seguir caminando. Sabían que no había un destino final, solo esperaban que todos cayeran y se dejaran morir un día u otro. Una noche hubo una pelea al otro lado del lugar donde les habían dicho que durmieran. Mi abuelo y dos hombres más jóvenes se arrastraron a través de los arbustos llenos de espinas hacia el bosque. Sus ropas habían sido desgarradas casi por completo. Tampoco tenían zapatos. Corrieron a lo profundo del bosque hasta que encontraron una cabaña. Dentro conocieron a una pequeña familia que les ofreció cobijo. Les dijeron que se quedasen a descansar, pero descubrieron que esa familia era simpatizante de los nazis y tuvieron que escapar de la casa. Corrieron mientras los nazis lo buscaban y durmieron en un agujero en el suelo, parcialmente lleno de agua y cubierto de espinas durante 2 días. Estaban demasiado asustados para seguir corriendo y sus cuerpos gritaban por descanso. Pasó una semana antes de que escucharan un ruido de maquinaria. Ellos se escondieron, pero se veían como liados. Mi abuelo dice, el momento en que dimos un paso al frente y pedimos ayuda fue el momento más aterrador de toda mi vida. No sabíamos si eran los SS disfrazados o si realmente eran aliados. No podía creer que estuviera a salvo. No había dormido por 2 días, demasiado asustado de ser despertado por un cuchillo en la garganta. Eran aliados. Después de la guerra, se reunió con mi abuela y mi madre en Suecia un año después. Mis abuelos, junto a mi madre, estuvieron en búsqueda de otros 3 familiares cercanos. No los encontraron. El resto de la familia había muerto.